doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a nuestro gobernador, gran gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. En 3 meses cambió su estado. Hoy construimos paz juntos, no solo en Chiapas, sino en todo el país. Gracias a todas y a todos, al equipo, secretario de Educación, a la secretaria Rosaura, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y muchas gracias sobre todo al hijo de Rosario Castellanos, a Gabriel Guerra Castellanos, que nos acompaña el día de hoy. Es un pedacito de Rosario que está hoy con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Para mí, inaugurar una universidad pública es algo que me llega muy hondo. Cuando tenía 15 años, hace ya un buen rato, entré a el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la preparatoria pública. Y cuando entré a el CCH, vi que había un movimiento que le llamaban entonces el movimiento de rechazados. ¿Quiénes eran? Estudiantes que no habían podido entrar a la preparatoria. Y desde entonces me pregunté por qué yo pude entrar y por qué otros jóvenes como yo no tuvieron la posibilidad de estudiar la educación, de tener educación pública, gratuita, de calidad, científica. Desde entonces me involucré en la participación política a los 15 años, luchando para que todas y todos los jóvenes de México tuvieran la posibilidad de una escuela. Ya más tarde, yo estudié en la Facultad de Ciencias, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ya en mis últimos semestres, a un rector se le ocurrió que tenía que subir las cuotas de la universidad, subir la colegiatura, hacer exámenes únicos, quitar el pase automático de la preparatoria a la universidad. Y comenzamos a organizarnos entre todos los estudiantes. Ese fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Y movilizándonos logramos que quitaran las cuotas, que quitaran la colegiatura. Es decir, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México es gratuita gracias a los estudiantes de la universidad. En aquel entonces, 86, 87, o sea, ya hace un buen rato. En aquel entonces hubo un diálogo público en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido. Los estudiantes pedían diálogo público, no querían dialogar encerrados en un lugar con el gobierno porque decían que eso no era transparente. Entonces los estudiantes del 68 pidieron un diálogo público, nunca lo obtuvieron, y nosotros como estudiantes logramos que hubiera un diálogo público con la autoridad universitaria. ¿A qué me lleva esto? En aquel diálogo, las autoridades universitarias pensaban que muy rápido iban a ganar con argumentos a los estudiantes. Decían, es que las familias
no valoran la educación, los estudiantes no valoran la educación porque es más barato, decían entonces, una cajetilla de cigarros, todavía se usaba fumar, una cajetilla de cigarros que estudiar la educación. Es más barato comprar un dulce que estudiar la educación. Y parecía que tenía sentido el argumento. Pero entonces en ese diálogo público, estudiantes de preparatoria, de la universidad, dieron un argumento arrollador que ganó el debate. La educación no es una mercancía que se deba pagar. La educación no es un privilegio para los que tienen dinero y pueden pagar. La educación es un derecho establecido en el tercero constitucional. Ahí se ganó el debate y se ganó que no hubiera cuotas en la Universidad Nacional. Yo tuve la oportunidad de estudiar incluso hasta el doctorado. Incluso tuve la oportunidad de salir fuera de México a estudiar. Mis padres nunca me hubieran podido pagar la educación. Tuve una beca también de la Universidad Nacional. En realidad una beca del pueblo de México, porque los recursos de las universidades públicas son recursos del pueblo. Y cuando por primera vez fui servidora pública, ya como presidenta municipal del lugar donde vivía, decidí que tenía que trabajar por la educación. Ahí hicimos un proyecto que se llamaba Ciberescuelas para que los jóvenes pudieran estudiar de manera gratuita. Ya como jefa de gobierno dije, yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio. Tenemos que hacer universidades para los jóvenes. Y formamos esta gran universidad, la Universidad Rosario Castellanos. Ahí estudian hoy cerca de 70,000 jóvenes. Ya se graduó la primera, la segunda generación. Y ahora que llegué a la presidencia de la República, pues uno de los grandes objetivos es llevar la educación a todos los rincones de nuestro país. La educación es un derecho para todos los jóvenes. Todo joven que desee estudiar la universidad debe tener derecho a estudiar la universidad. Y por eso el día de hoy no puedo sentirme más orgullosa de poder estar inaugurando la primera Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas. Y vamos por más universidades en Chiapas y en todo el país. Nuestro objetivo en estos 6 años es crear al menos 350,000 lugares nuevos para todo el país. Que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar en la Rosario Castellanos, en las universidades Benito Juárez y también en las universidades públicas, en el Politécnico. Ya vi sus carteles de la UPN, ya los vamos a ayudar. Ya se lo encargué a Mario Delgado. Y el Tecnológico Nacional de México también. Educación, educación y más educación. Educación pública, gratuita. Eso es lo que vamos a llevar a todo el país. Lo segundo que es también un orgullo es que esta universidad lleve el nombre de Rosario Castellanos. Cuando entramos al gobierno, dije la frase, no llegó sola,
llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. La transformación que inició en México en 2018 continúa y parte de esa transformación es el que hoy las mujeres tengan mayores posibilidades. Y dije, llegamos todas, porque llegamos con nuestras bisabuelas que no les dieron el derecho a la educación. Llegamos con nuestras abuelas que lucharon por el derecho al voto. Llegamos con nuestras madres que nos dieron su vida y que además nos enseñaron y abrieron brecha para las mujeres en nuestro país. Y llegamos también con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Y en esos nombres de nuestras ancestras, de quienes lucharon antes que nosotros, está en grande, muy grande el nombre de Rosario Castellanos. Una mujer que no solamente nos sigue iluminando con sus letras, sino que abrió brecha, abrió el camino para que las mujeres mexicanas pudiéramos tener todas las posibilidades. Hoy quiero cerrar con esto, no quiero quitarles mucho más tiempo, decirles que vamos a seguir trabajando por el país y por Chiapas. Saben que nosotros tenemos una máxima que ha permitido que la economía de nuestro país florezca. Es una máxima que ustedes conocen y que dicen, por el bien de todos, primero los pobres. No solamente significa humanismo, darle la mano al que se quedó atrás, sino que se ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se apoya al olvidado, cuando se apoya al que no tuvo la posibilidad de desarrollarse, no por él mismo, sino por un sistema que no permitió que se desarrollara, entonces México florece. Esa es nuestra máxima. Nuestra máxima es el humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso, y por este último pensamiento, no puedo dejar de recordar que el próximo 1 de junio todos los mexicanos y mexicanas vamos a elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay quien dice que eso significa autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritario el que el pueblo elija? Todo lo contrario. Somos ejemplo de democracia en el mundo. Así que este 1 de junio, gracias a diputados, gracias a senadores que hicieron este cambio constitucional, México va a elegir por primera vez a su Poder Judicial. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. Les agradezco a todas y a todos. Quiero decirles que nos ha tocado un momento especial en estos meses, en esta negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Y una vez dije en una mañanera del pueblo, y es mi convicción, de que cuando uno tiene claros sus principios, entonces no hay dificultad en poder dialogar con cualquiera. Y los principios son muy sencillos. A México se le respeta. La soberanía del pueblo, la soberanía de nuestro país no se toca.
país libre, independiente, soberano y democrático. Eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Comitán! ¡Que viva Rosario Castellanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!